Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Semanario TV, programa que llega a ustedes los sábados a las 22 horas con su repetición los domingos a las 18:30 por Canal C Argentina. Muy bien, el tema que tenemos para hoy y los invitados que tenemos para hoy aborda desde lo social a lo político, aunque ambas terminan confluyendo en lo político. En el segundo bloque vamos a estar hablando con el presidente del Colegio de Farmacéuticos, Germán Daniele, acerca de esta medida que toma el gobierno nacional a través del PAMI, que a pesar de este verano económico que está exhibiendo Milei, bajando el dólar, bajando el riesgo país, la inflación, etcétera, toma unas medidas que afectan directamente a un grupo vulnerable, me refiero a nuestros abuelos, a nuestros viejos, que tiene que ver con el recorte de medicamentos, ¿no? Y por ende barra salud. No debe haber alguna actitud más miserable, no en la investidura del presidente, sino del gobernante en tomar esa medida que termina afectando a ese grupo tan vulnerable, que no tiene ese poder de choque que a lo mejor puede tener los gremios que están organizados, etcétera. Los jubilados no, por limitaciones que todos conocemos, ¿no? Sobre este tema vamos a estar hablando, pero también con una frase que dejó el cardenal de Córdoba. Es prácticamente una eutanasia encubierta. Lo dijo Pablo Rossi, cardenal de la provincia de Córdoba. Y ya en el primer bloque nos vamos a meter a hablar con un colega de la casa, como es Julián Caña, analista político, hablando de esta resolución que termina tomando la Corte Suprema de Justicia acerca del juicio oral al que se tiene que someter nuevamente la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el memorándum de Irán. Seguramente del otro lado te estarás preguntando, bueno, escuché mucho hablar del memorándum de Irán. Básicamente es un memorándum que se firma con el país de Irán para darle prácticamente carácter de impunidad a aquellos funcionarios de Irán que estarían involucrados con el atentado en el año 94 de la AMIA, ¿no? Algo que termina sacando a la luz el difunto fiscal Nisman antes de supuestamente ser asesinado. Nunca quedó claro eso, ¿no? Ya lo vamos a estar hablando con el periodista Julián Caña. Julián, ¿cómo te va? Gracias por venir. ¿Cómo estás, Cristian? Bueno, gracias por la invitación. Temas complicados, digo, una ya condenada en segunda instancia. No vamos a hablar del tema, pero un apunte por el tema de los medicamentos, un apunte político. Creo que el gobierno no ha dimensionado el impacto que puede tener esta cuestión. Llama la atención porque en septiembre pasado, cuando el gobierno, el presidente vetó la ley de jubilación impulsada por la oposición, que le daba un pequeño aumento a los jubilados, 7-8%. Le costó 5 o 6 puntos en las encuestas al gobierno, que luego las remontó en octubre y noviembre. Pero este tema de los medicamentos, además, es todos los días. Yo creo que va a pagar un costo político que no ha dimensionado el gobierno nacional por esta medida. Parecido a lo que le decís vos con esa movilidad jubilatoria que termina vetando como esa arma de blindaje y también de la universidad. Ahí me parece que tuvo los dos factores centrales donde el gobierno de Milei termina leyendo encuestas, intenta eclipsar con las noticias de esta macroeconomía, este verano macroeconómico, pero como decís vos, ese impacto lo vamos a ver reflejado seguramente en las encuestas, porque sabemos que todos los gobernantes miden encuestas prácticamente toda la semana, en un par de semanas vamos a ver. Totalmente, además, ¿no? El tema, aquel fue un tema puntual de un aumento que no se dio, pero el tema de los medicamentos le pega todos los días a los jubilados, y yo creo que va a pagar un alto costo político. De cara a un año electoral Julián, ¿no? Bueno, ahora sí nos metemos. Cristina Fernández de Kirchner, que la Corte Suprema de Justicia dice, vayamos a juicio oral. No solamente ella, sino funcionarios del riñón fuerte de Paladar Negra, me refiero a Zanini, a Parrilli, a Esteche, etcétera. Así es. Esta causa judicial, en una escucha telefónica que está en la justicia, la propia Cristina Fernández hace años atrás admitió que era la causa que más le preocupaba.
le preocupaba desde el sentido de que acusarla de hacer un acuerdo con un país catalogado de terrorista por todo el ámbito internacional es una denuncia grave desde lo político, más allá de la... Es una causa que tuvo muchas marchas y contramarchas. Recordemos que un tribunal había dicho que no hay delito y luego se retomó por otra denuncia que se presentó por traición a la patria y finalmente llega a la Corte Suprema. Hay que decir que la Corte Suprema no hizo ningún pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión. Lo único que hace la Corte Suprema, porque por ahí la gente piensa, es importante eso, sí, que ya piensa que evalúa todas las causas. No, lo que hace la Corte es el seguimiento si se cumplieron todos los plazos procesales institucionales de, en este caso, la expresidenta y de los funcionarios. Y lo que terminan ratificando lo que dice Casación. Exactamente, pero no se pronuncia sobre el fondo de la cuestión de si hay delito o no hay delito. Lo que hace la Corte, dijo, el juicio se cumplieron todas las etapas procesales y los imputados tuvieron la posibilidad de defenderse. Ahí termina el pronunciamiento de la Corte, pero ¿qué? Habilita a que vaya a juicio oral, y yo creo que es una causa que habrá que ver, digamos, cuál es en el juicio oral, pero precisamente que la expresidenta se tenga que exponer a un juicio oral donde ahí aparecen todas las pruebas o las posibles pruebas y tiene que hablar de una cuestión que es realmente negociación con un gobierno de Irán, desde lo político es muy preocupante para la expresidenta y por supuesto para todos sus exfuncionarios, pero sobre todo para la expresidenta que el año que viene tiene, yo creo que va a ser candidata en la provincia de Buenos Aires y justamente va a estar en pleno proceso de este juicio oral. Con un Milei que la termina, ahí nos vamos un poco también a lo político, nada deja de ser de una lectura política, que la termina subiendo a la escena política con el tema de la ficha limpia también, ¿no? Totalmente, totalmente. Milei quiere confrontar con Cristina Fernández, una estrategia que también la utilizó Macri en su momento, que en una primera instancia le salió bien porque le ganó en la provincia de Buenos Aires, recordemos con Esteban Bullrich, que era un desconocido de la política, le ganó por poco, pero le ganó, pero quedó plantada Cristina Fernández como la principal opositora y cuando el gobierno de Macri tuvo problemas con la economía, ¿quién surgió? La principal opositora, que es Cristina Fernández. Por eso la jugada o la estrategia de Milei es peligrosa en este sentido. Si a él le va bien en economía, le conviene confrontar con Cristina Fernández. Ahora, si le pasa como a Macri, que se le cae el tema de economía, la variante vuelve a ser, la opción vuelve a ser Cristina Fernández. Con un peronismo que sabemos cómo funciona. Totalmente. Muchos dicen por ahí, están discutiendo, se están peleando con Quintela, por ejemplo, cuando se discutían la jefatura del PJ Nacional. Pero es como el dicho que dice, no se están peleando, se están reproduciendo. Sí, Nunca totalmente. La lectura política o el análisis subestimemos al peronismo, ¿no? Por eso te digo, mientras la economía o los números macro por ahora le están respondiendo, no tanto los micro, hay que decirlo, la economía todavía no ha resurgido y eso genera mucho ruido. Yo creo que en los próximos meses, incluso en el próximo año, es lo que dicen en el centro cívico los funcionarios yayoristas. En algún momento la gente va a empezar a pedir por su bolsillo. La gente hasta ahora le ha dado crédito al gobierno que se ve por el tema de la inflación, exactamente, sobre todo por el tema de la inflación. En algún momento la gente va a empezar a pedir que le mejore su situación y ahí, ¿cómo se mejora su situación? Con que mejore la economía. Y hasta ahora es muy incipiente el rebrote solamente en algunos, el repunte de la economía. Apenas se ha empezado muy leve la recuperación. Exactamente. Sí, claro, está bien todo el verano económico que me quiere mostrar, pero la recesión todavía no se termina, de levantar, etcétera, y quieren que llegue al bolsillo, lógico. Y por carácter transitivo, volviendo a hablar de política nacional, Julián, quiero pasar a un evento que sucedió, que es uno de los tantos escándalos que nos tiene acostumbrados la mala política. Un senador de origen que asume con el sello de Unión por la Patria, el kirchnerismo, que después termina votando cerca del gobierno nacional de Milei, pero que termina procesado, hay que ver cómo termina, procesado está, imputado está, del senador Cuadra. Sí, $200.000, nada más ni nada menos. Exactamente. Se tiran la pelota, el kirchnerismo dice que del oficialismo, el oficialismo dice que del kirchnerismo, y la verdad, en realidad, los dos tienen razón,
porque Cuadra fue candidato en la lista de Alberto Fernández y Cristina Fernández. Por eso el presidente Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel postearon en las redes el voto donde está la fórmula presidencial Alberto Fernández, Cristina Kirchner, y al lado, en Entre Ríos, el senador Cuadra. Es decir que, más allá de que Cristina diga, no era mi candidato, en realidad mi candidato era la segunda, pero bueno, por un acuerdo con el PJ de Entre Ríos fue Cuadra, en realidad fue impulsado, llegó al Senado por el peronismo, pero también es cierto que en este año de los libertarios, Cuadra rompió o se diferenció del peronismo entrerriano y terminó votando cerca del gobierno. Lo que llama la atención... Es más, te digo más, dicen que ya había un acuerdo para que Cuadra, porque se elige senadores en Entre Ríos. A diferencia de Córdoba. A diferencia de Córdoba, en Entre Ríos se vuelve a elegir senadores y dicen que Cuadra estaba negociando con los libertarios y con el gobernador Frigerio, que es del PRO, un acuerdo o ir una lista junta o ir en otra lista separado para justamente complicar al peronismo, es decir, que podría haber o lista conjunta de Frigerio y los libertarios con Cuadra, o una lista de Frigerio, otra de Cuadra y la del peronismo, con lo cual podrían quedarse con los 3 senadores, es decir, Frigerio, que seguramente va a ganar la elección, el PRO va a meter 2, y la alternativa es que Cuadra le ganara al peronismo para quedarse con ese senador. Y de alguna manera sacar al peronismo. Exactamente. Bueno, ahora por supuesto todo esto... Quiero arrancar con una metáfora para cerrar este tema y meternos un poco en el tema provincial. Digo, el muerto se termina asustando del degollado. Vemos una Cristina que como jefa del peronismo termina pidiéndole la renuncia por esta cuestión de supuesta corrupción o corrupción que está dirimiéndose en Paraguay, pero ella está condenada en 2 oportunidades, ¿no? Predicar con el ejemplo no suena muy acertado. Exactamente. En esta cuestión. Además va a tener este tema, porque seguramente va a ser expulsado, no tengo dudas, de la Cámara. ¿Crees que va a ir por ahí? Pero le es muy funcional al gobierno, en el Senado no le sobra. No, lo que pasa es que, ¿cómo lo defendes? Al gobierno le convendría que pidiera licencia, con lo cual no puede asumir la segunda, que es camporista. Claro. Entonces, si pide licencia, no hay cambio de senadores. Claro. Pero ya todos los bloques, el kirchnerismo está pidiendo ya la expulsión y le va a ser muy difícil a los libertarios y sobre todo a los radicales y a los demás defender esa postura. Yo creo que lo van a expulsar, con lo cual va a asumir una camporista, con lo cual le quita un voto al oficialismo y además le suma otro Cristina, que ya tiene 33 senadores. Y esta es una dirigente muy cristinista, es decir, de paladar negro. Va a tener 34 senadores. Como Sagasti, por ejemplo, ahí en el Senado. Totalmente. Que le responde a cosas. Nos bajemos un poquito ya como por ahí finalizando, Julián, ¿te parece? Porque el año que viene hay elecciones intermedias, se renuevan 9 diputados en la provincia de Córdoba, de los 18. Pero antes que había aparecido un protagonista como era el PRO, un jugador nuevo en la provincia de Córdoba, que hacen buenas elecciones con Baldassi en su momento, entre otros, pero ahora te aparecen los libertarios en Córdoba, con una especulación que dicen, guarda que los libertarios tienen un piso de meter 4 tranquilamente, ¿no? Eso dicen, sí. Y un oficialismo que nunca le fue bien en las elecciones intermedias. Sí, yo creo que Yarlora sabe que no va a perder con los libertarios. Él lo ha dicho en una entrevista en el canal porteño, que va a ganar los libertarios en todo el país. Él dijo en todo el país, pero acá en Córdoba también. El peronismo va a apostar a renovar los 2 diputados que pone en juego. ¿Esa es la hipótesis de máxima que tienen? Sí, de máxima serían 3. Conseguir una banca más, que con 27 puntos tendrían 3, cosa que para el peronismo no sería imposible. El peronismo tiene 20 puntos de arranque, o sea, los 2 diputados los van a renovar. La aspiración sería llegar a los 27, 28 puntos para conseguir 3 y bancas. Hoy Yarlora firmaría bajo esa especulación. Sí, totalmente. Más allá de que pierda con Milei, sacar 3 diputados sería un triunfo para el peronismo. Y como bien decís, al peronismo hoy este nuevo actor le sirve para dividir aún más a la oposición, porque antes estaba el radicalismo y el juecismo, que se unieron en la última elección provincial, pero ahora aparece un nuevo actor, que son los libertarios. Juez y De Loredo lo miran con cariño a los libertarios, claro, pero que puede haber nadie sabe lo que va a hacer. Bueno, De Loredo salió a decir, bueno, ya no sabemos cómo va. Yo creo que el año que viene los libertarios van a ir con lista pura y el compromiso va a ser para De Loredo, que van a tener que ir solo. Aparentemente, ¿no? Aparentemente. Algunos dicen que está coqueteando mucho, falta mucho y veremos. Pero lo cierto es que la rosca política tu especulación es que no se arriesgaría. Es que el negocio, o sea, ¿por qué le van a dar al radicalismo 1 o 2 lugares si los libertarios con cualquier nombre
todas las encuestas marcan que Si saca pone un 4 Julián o Caña, un 5. Cristian Pérez, le levantan la mano y termina. No hay, yo no lo veo. No hay grandes electores más que Milei. El tema es el 2027, cuando se juegue el poder provincial. Juez apuesta todo a tener el respaldo del presidente, que el presidente supuestamente no va a tener los libertarios, un hombre o una mujer en condiciones de ser candidato a gobernador, y su apuesta es esa, recibir el respaldo del gobierno nacional, y de Loredo lo mismo. Veremos qué pasa. Análisis político. Gracias, Julián. Hasta la próxima, como siempre. Abrazo grande. Ya volvemos. Corte y volvemos. ¿Querés beneficios y canjear tus puntos por increíbles premios? Asociate sin cargo a Club Personal. Llega el gordo de Navidad de la Lotería de Córdoba y viene con 500 millones en el gran sorteo final y con 40 sorteos por compra anticipada con millones en efectivo, autos y viajes que salen sí o sí. Conseguí tu fracción a 5.000 pesos en la agencia de tu barrio de Lotería de Córdoba. El intendente Daniel Pacerini habilitó un nuevo tomógrafo que permite mejorar las prestaciones del sistema de salud pública de la ciudad. Este nuevo tomógrafo computado de última generación instalado en nuestro Hospital Municipal de Urgencias permite llegar al diagnóstico adecuado en menos tiempo. Está especialmente diseñado para resolver casos de pacientes muy críticos, lo que nos garantiza que vamos a poder ayudar y salvar muchas más vidas de cordobeses y cordobesas que vienen a este lugar de alta complejidad. Córdoba Capital. Cuando los sueños se trabajan juntos, los reconocimientos llegan. Hoy celebramos un hito especial. Manfrey fue reconocida como Empresa del Año por la revista Punto a Punto. Un premio que no solo destaca nuestro esfuerzo y dedicación, sino también el amor que ponemos en cada producto. Esto es un logro de todos. Gracias por confiar en nosotros, a toda la comunidad empresaria y a los suscriptores de la revista Punto a Punto. Desde el corazón de Freire, para toda Argentina, seguimos creciendo juntos. Manfrey. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. Muy bien, lo decíamos, ¿no? Un tema social casi que roza lo miserable en cuanto a las decisiones que tiene que tomar un gobernante de meterse con ese grupo tan vulnerable como son los jubilados. Y repito, no estamos hablando de los saberes de los jubilados, de que por sí ya son bajos. El tema es medicamento / salud. Termina por carácter transitivo afectando a ello, y para eso hemos convocado al presidente del Colegio de Farmacéutico, Germán Daniel. Hola, ¿Cómo estamos? Bien, Hola, gracias por estar. Un placer estar acá. Bueno, nos tomó a todos, creo que a ustedes más que nada, esta medida que toma el gobierno a través del organismo del PAMI. Sí, la verdad que justamente, como bien vos lo decís, nos tomó por sorpresa, y fue el primer cuestionamiento que le hicimos a PAMI más allá de la medida, que entendían por una cuestión de respeto a nuestro jubilado debería haber sido el PAMI el que debería haber comunicado y con un cierto gradualismo la medida, y no llegar a el jubilado que no tuviese que llegar al mostrador y darse cuenta ahí que iba a necesitar un dinero que no tiene para pagar los medicamentos que antes no pagaba. ¿Puedo hacer una pequeña pausa ahí, Germán? Porque me parece muy significativo, importante, apelando a lo emocional y a lo ético de la profesión de ustedes. Digo, un jubilado que va
como todos los meses, a buscar el medicamento que le cubre el PAMI. Usted tiene que dar la cara. ¿Cómo le explicaban a ese jubilado que encima lo tiene que hacer vía tecnológica, por redes, sabiendo la brecha tecnológica, que se nos complica inclusive a nosotros, de esas personas? Bueno, justamente por eso he hablado del gradualismo, ¿no? Del darle el tiempo al jubilado, que sobre todo sabiendo que iba a perder un descuento importante o iba a tener que erogar una suma importante de dinero comparado con su haberle dado el tiempo para que pueda instruirse, para que pueda haber recurrido a alguien para que le haga el trámite y no tener que enterarse ahí con absoluta impotencia lo que estaba pasando. Y la primera reacción, por eso nosotros agradecemos a los medios que nos permitieron todos estos espacios, la primera reacción del jubilado se la agarraba con la farmacia. Claro. Pensaba, frente a la falta de información oficial, la primera reacción de los jubilados era pensar que la farmacia le estaba negando un beneficio que le correspondía, porque hasta ayer tenían el descuento y hoy no lo tenían más. De golpe. Entonces, eso fue por eso el cuestionamiento nosotros. Estas medidas las tenemos que explicar, las tienen que fundamentar y le tienen que dar tiempo al jubilado, sobre todo si hay la posibilidad de revertir esta situación a través de un trámite, darle el tiempo al jubilado para que llegue al 1 de diciembre, que es cuando terminaba el plan Vivir Mejor, porque esa es la génesis del por qué pierden las coberturas, que el jubilado llegase ahí con la posibilidad de tener el trámite cumplimentado y seguir con la gratuidad. Y no enterarse ahí de que no podía comprar de golpe, sin que sea paulatino y progresivo, exactamente, como vos decías. ¿Te parece que pasemos un poco a la parte técnica para pasar a algunas cuestiones más espirituales, emocionales, que tienen que ver con nuestros abuelos? ¿Cómo es a partir de ahora? Para intentar ser lo más pedagógico, teniendo en cuenta que nuestros abuelos, esa brecha tecnológica nos cuesta a nosotros más a ellos, ¿no? Sí. Bueno, hay una página que justamente eso de la brecha tecnológica, no sé si es la mejor solución, pero bueno, ahí está. Tengo entendido que algunas delegaciones de PAMI también han empezado a atender a los jubilados para que el jubilado pueda cumplimentar una serie de requisitos que está exigiendo o pueda demostrar ingresos inferiores a los, bueno, todo lo que se está hablando. Y a partir de ahí, lo que no sabemos, y no te lo podría decir en este momento, cuánto tiempo se va a tomar el PAMI para procesar cada una de esas fichas de reempadronamiento, para decirlo de alguna manera, porque entendamos que son millones de jubilados los que han perdido el beneficio. Entonces lo que no sabemos, cuándo el jubilado va a recuperar el beneficio. Una vez que lo recupere, para nosotros es de aplicación inmediata, porque queda cargado el descuento en nuestro sistema. Si necesito un audífono, por ejemplo, bueno, puede llegar a tomar y mientras tanto la enfermedad o el síntoma y la edad sigue avanzando. Claro. Entonces, justamente es eso, es decir, todos los jubilados tienen la posibilidad de cumplimentar este trámite, más allá de los requisitos que exige PAMI. Esta barrera tecnológica que tenemos, le da la incapacidad, por ahí la imposibilidad de tener un dispositivo en el cual hacerlo, la imposibilidad de trasladarse a alguna oficina de PAMI a poder cumplir con todos estos requerimientos. Bueno, por eso creo que el tiempo debería haber sido otro, ¿no? Entonces, y ponerle que nos despojemos de lo humano, que solamente nos centremos en el presupuesto, en el presupuesto. No es una buena medida tampoco, porque si hoy el jubilado deja de tomar la medicación, jubilado hipertenso, le va a dar un pico de tensión, le puede dar una ACV y eso le va a salir más caro al PAMI. Y no tiene la continuidad de lo que requiere ese. Uno de los gastos más altos en salud es la no adhesión a los tratamientos. Sucede en todas partes del mundo. Y acá como que la estamos fomentando con esta medida. De que el jubilado discontinúe el tratamiento. Lo termina pagando el sistema de salud por algún lado. Por algún lado. Entonces, sí, nos abstraemos del humano, que es lo primero que deberíamos haber cuidado. Tener la sensibilidad necesaria para saber, estamos hablando de salud, estamos hablando de medicamentos. Analicemos, revisemos si hubo exceso, hubo desvío, hacer todas las auditorías que correspondan, garantizarle el acceso a quien le corresponda, pero hacerlo de otra manera, insisto con este concepto, porque es lo que ha generado una angustia muy profunda en los jubilados, porque ellos se ven con absoluta impotencia, imposibilitados de comprar sus tratamientos. Y recordemos que el medicamento que perdió el 100% de la cobertura, en pocos casos pasó al 80%, en la mayoría de los casos pasó al 60% o al 50% de descuento. ¿Cómo hacemos con los jubilados que ganan poco? Sí. Y recordemos que perdieron más de un beneficio, más de una cobertura. ¿Por qué? Porque los jubilados son en la mayoría polimedicados. Claro. O sea, no es que perdió una cobertura de un tratamiento, por ahí perdió una cobertura de 3 o 4 tratamientos. Ahí tienen los papás de una persona conocida que me decía, mira, mi papá entre los dos pagaban 120.000 pesos.
y ahora van a pagar 280.000, una cosa así. Y que termina afectando a la familia, porque los hijos van a tener que sacar de su presupuesto para darle cobertura de salud, de los medicamentos, ayudarlo, que de por sí ya lo vienen haciendo con otras cuestiones, pero ahora se le suma la cuestión de los medicamentos porque no dejan de ser nuestros padres. No, por supuesto, ¿no? Obviamente. Y ojalá que por lo menos tengan el sustento en algún familiar, en alguien que los pueda contener. Por eso, insisto, la preocupación es aquel jubilado que está en estado de vulnerabilidad, por el que vive solo, que no tiene ningún tipo de asistencia, ningún tipo de ayuda. Uno puede entender, Germán, y seguramente tiene una lectura más personal, que se hicieron las cosas muy mal en el sistema previsional, se jubilaron mucho de golpe, cuestiones políticas, etcétera. Hace más de 20 años que se viene haciendo mal. Pero la pregunta es si no había una usina de ideas para no caer en esto, ¿no? Mientras hablamos, Germán, le voy a pedir al director que ponga algunas de las cuestiones que tienen que ver con las manifestaciones a veces extremas que toman nuestros abuelos para ir mirando en cámara. Mientras tanto, te voy a preguntar, en tus años de profesional, ahí tenemos algunas, por ejemplo, podemos ir mirando en imagen un abuelo en la sede del PAMI que de alguna manera intenta inmolarse tirándose un líquido. Si bien esa una situación extrema, sí, refleja, por eso digo, en otra dimensión, la angustia que nos expresan los jubilados en los mostradores, ¿no? La impotencia, Germán. La angustia, la impotencia, eso, insisto, en una situación extrema, pero permanentemente. Muchas consultas, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto voy a tener que pagar? ¿No lo voy a poder pagar? Entre angustia e impotencia, eso es lo que estamos percibiendo, te diría, en la totalidad de los jubilados, ¿no? Entonces creo, insisto, que no... Y eso fue captado por demás, pero debe haber otras seguramente. Y manifestaciones que requieren también la atención humana de tus colegas. Yo creo que la medida... Primero, esto, si recordamos, debe ser el tercer o cuarto cambio de cobertura que hace el PAMI en el corto tiempo. Sí, en este año de Milei. Sí, en este cortito tiempo. Todas las medidas las tuvimos que informar nosotros sin información encima. O sea, le tuvimos que transmitir, sí. No tenés más la cobertura, no tenés más el beneficio. Se ve que el PAMI lo ha adoptado como modalidad, se ve que le va bien. De voceros. Sí, se ve que le va bien. ¿Y por qué? Porque, y esto también aprovecho de estos espacios para rescatarlo, yo creo que sin la predisposición y la contención de la farmacia esto hubiese sido peor. Sí, porque el farmacéutico siempre busca alguna salida, o le habrá adelantado parte del tratamiento hasta que consiga recuperar el descuento, o después llevarlo y después vemos cómo queda, si me lo tenés que pagar o no tenés que pagar, pero no lo discontinúes. Sobre todo en la farmacia de barrio, de pueblo, donde nuestros jubilados son vecinos, son amigos. Del barrio, tenés nombre, yo siempre digo que en la farmacia nuestra tenés nombre y apellido, no sos el que sigue un anónimo que entra, o uno más de la fila que viene a comprar, ¿no? Entonces, el compromiso que se genera es muy difícil de dejarlo de lado de la parte emocional, de la parte humana. Es muy difícil dejar tirado a un jubilado para nosotros. Para todo el mundo, entonces, ustedes son los que porque nosotros sabemos, por nuestra formación, la necesidad del medicamento que le estamos negando. Sabemos las consecuencias de tomarlo y sobre todo las consecuencias de no tomarlo. ¿Cómo juega la mente de un colega tuyo? Bueno, entonces es difícil sabiendo que yo te privo de esto, te puede dar un pico de tensión, te puede dar una CB. ¿Cómo te lo niego? Por más que no tenga la responsabilidad. De tus años de profesión, que has visto pasar muchos gobiernos con medidas drásticas, me refiero al 2001, llámese otros gobiernos, etcétera. ¿Fue esta tal vez la peor de todas? Fue la peor manera, voy a insistir con eso. ¿De todas las medidas que te ha tocado transitar y ser una especie de vocero de las medidas del PAMI y del gobierno? Claro, porque no, por lo que te digo, por la forma, porque no se le dio posibilidad de acomodarse a nadie. Es la forma lo que nunca la vi. Normalmente se le da ese gradualismo, se anuncian a partir del primero. O hay un vocero a partir del promedio de diciembre va a quedar sin efecto el plan Vivir Mejor, que es el que daba la cobertura al 100% a 170 tratamientos, sin importar las condiciones del PAMI. Eso se pagaba con el impuesto país. También sabíamos que el impuesto país tiene una fecha de vencimiento. Sí, ahora en diciembre. Entonces, si este programa que quedó sin efecto se pagaba con un impuesto que sabíamos que tenía fecha de vencimiento, ¿por qué lo comunicamos así? ¿Sabés que me da la sensación, ya para ir cerrando, Germán?
es una especulación mía y personal, digo, ¿habrán querido compartir ese costo político? Porque hubieran sido ellos los que lo informaron, el PAMI, el gobierno. Lo informaron a medias, pero ustedes terminando ser la voz de la mala noticia, ¿no? Somos el atenuante, el colchón un poco de las medidas. Y yo creo que este gobierno da peleas de un solo round. Toma medidas así drásticas de un día para el otro. Esto dura 3 o 4 días, no creo que este sea el caso, porque como bien decía tu colega recién, el jubilado va a estar todos los días o todos los meses pagando los medicamentos demás, pero como que toma medidas de un día para el otro. El fin justifica los medios y el fin es el déficit, el superávit fiscal, esa lamentablemente. Es la impresión que tenemos. Te quiero agradecer y ojalá veremos qué pasa, se vaya solucionando, sobre todo por ese grupo tan vulnerable que son. La verdad que ojalá que sí, se lo merecen. Gracias por haber venido, Germán. No, a vos un placer. Hasta la próxima. Nos vamos, hasta la semana que viene. Gracias. Fue una producción de Televisión Mediterránea, SRL, Córdoba, Argentina.